Pocos días para el traspaso de mando presidencial a Joe Biden y pocos días para que previsiblemente comience el segundo proceso de destitución contra Donald Trump. Hay inquietud en torno al traspaso de mando y las muchas urgencias que resolver en los primeros 100 días del gobierno de Biden. La más importante, que estas imágenes del asalto al Capitolio no se vuelvan a repetir. Parte de la sociedad empresarial ha decidido hacerle un boicot a Donald Trump y a su millonaria corporación privada. Eliminación de contratos, cuentas de redes sociales bloqueadas y un nuevo juicio político, algo que el propio Trump explica como la peor cacería de brujas. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, Joe Biden será presidente, pero ¿seguirá siendo Trump peligroso? Del futuro inmediato del trumpismo y también del gran desafío del presidente Joe Biden hablaremos, entre otras cosas, en esta edición de A Fondo. Nos acompañan en esta edición Isaac Risco, ex corresponsal en América Latina de la agencia alemana de noticias dpa. Hoy, parte importante del equipo de Deutsche Welle español aquí en Berlín. Isaac dice que con o sin Donald Trump, el trumpismo más tóxico nos seguirá acompañando un buen tiempo. Bernd Picker, periodista y coordinador de la sección internacional del diario Die Tageszeitung, aquí en Berlín. Especializado en política estadounidense, Bernd asegura que lo que está en juego en estas semanas es el impacto del trumpismo antidemocrático en el Partido Republicano. Y Ana Álvarez, periodista especializada en derechos humanos, profesora de innovación social y también consultora en temas de inmigración. Ana dice que Trump deja un irritante legado para el mundo entero. Una ultraderecha convencida de que sus acciones no tendrán consecuencias reales. Y recuerde que usted también es parte de esta discusión. Puede hacerlo a través de nuestras cuentas de redes sociales en Deutsche Welle y también a través de nuestro correo electrónico a fondo@dw.com. Comenzamos y esta es una pregunta general para el tan selecto panel que tenemos en esta ocasión en el programa. Han pasado muchas cosas desde el último programa de A Fondo, donde discutimos naturalmente el asalto al Capitolio. Y también comenzó la tramitación del segundo juicio político de Donald Trump, el cuarto en la historia de los Estados Unidos. Y yo quiero preguntarles concretamente, quiero compartir contigo, Ana, ¿este es un proceso necesario o es un proceso que incluso puede avivar más la violencia en los Estados Unidos? Bueno, el tema de la violencia creo que es algo que no se va a poder evitar de aquí hasta el traspaso, incluso hasta después, pero considero que lo que el Congreso está haciendo es lo correcto. Tienen que tomar todas las medidas y todas las formas sabidas y por haber en cómo no solamente parar a Trump, sino mandarle un mensaje de que ya, es suficiente, hasta aquí. Isaac Risco, tú eres bastante firme en tu sentencia, dices que el trumpismo más tóxico nos va a acompañar durante buen tiempo y tiene también que ver con el futuro inmediato de ese proceso de juicio político en contra del presidente. Yo creo que sí. Yo, para responder a tu pregunta, creo que ambas cosas. Creo que es algo necesario y creo que es algo que, bueno, la segunda parte, creo que es algo que va a avivar cierta violencia, cierta agresividad, cierta virulencia de los movimientos cercanos a Trump. Creo que es necesario porque es un precedente muy peligroso para Estados Unidos, para la democracia de Estados Unidos y para el mundo, ¿no? Que haya ocurrido algo así. Creo que es simbólicamente muy importante que el Congreso dé ese paso de al menos intentar destituir al presidente. Aún a riesgo de que ocurra eso que tememos, que creo que va a pasar, que se va a avivar la violencia y la agresividad de los sectores cercanos a Trump. Un proceso simbólico, dice Isaac Risco de Deutsche Welle. Yo te pregunto a ti, Bernd, más allá del simbolismo, lo que se busca concretamente no es que Donald Trump deje la Casa Blanca, porque para eso ya no hay tiempo. Lo que se busca, sin embargo, es que no vuelva nunca más. ¿Cuáles son las chances? Las chances serían altas si convencen a 17 republicanos en el Senado de votar con los demócratas para juzgar a Trump. Creo que las chances no son muy altas, habrá un par. Y lo importante en todo este proceso es romper la relación entre Trump y el Partido Republicano. Y en este sentido creo que el proceso tan corto y dejando las reglas normales del juego de este proceso al lado y ir directamente de la acusación a la votación sin escuchar testigos, escuchar abogados, todo eso no da legitimidad a este proceso, sino más bien lo vuelve a ser un proceso estrictamente político, lo que divide más a la sociedad que divide a los republicanos. Este es un punto muy interesante que tocó
Bern, por favor, también atención a ustedes, porque habla de un proceso que es político. Yo me pregunto, ¿este proceso no debería ser más bien un proceso judicial, digamos, que se libre de los tribunales de los Estados Unidos, más allá de la responsabilidad política que tenga o no tenga Donald Trump? Y es que esto ya llegó, me llama mucho la atención que lo mencione, porque efectivamente así es. O sea, esto es político más que todo en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento hay que llamar a los republicanos a sentar también su responsabilidad. Sé que lo hablaremos más adelante y eso tiene que ver con las estrategias de los primeros meses de Biden, porque lo más importante es llamar a cuentas a los republicanos y también parar a la misma familia de Donald Trump, que se ha escuchado y se han hablado mucho sobre una posibilidad de la candidatura en el futuro del hijo de Trump, Donald J. Trump Jr., de Ivanka en Florida. Entonces, hay mucho en discusión política por el momento, judicial. Yo esperaría que suceda después de que Biden tome la posición. Pero ya hablabas del Partido Republicano y es bueno para también lo que tienes que acotar tú, Isaac, pronto, porque ya es evidente la extinción, la división en el Partido Republicano. Lo veíamos incluso en esa votación de este miércoles en la Cámara de Representantes, donde sí hubo 10 congresistas que apostaron por el impeachment contra Donald Trump. Eso es algo que no sucedió con la trama de Ucrania. ¿Podría pasar algo similar quizás en el Senado? Y ya estamos viendo, por ejemplo, cómo el líder de los republicanos, Mitch McConnell, decía, bueno, no descarto, no firmo, pero tampoco descarto que pueda apoyar un juicio político contra Trump. Sí, yo no descarto que pueda pasar eso. Yo comparto un poco la opinión de Ben. Creo que no es descartable, pero es improbable en este momento. Creo que para ese análisis hay que ver mucho lo que decía Ben, ¿no? Que es una lucha también en el interior del Partido Republicano. Y creo que el Partido Republicano es muy importante quizá aprovechar este momento para distanciarse de Trump y de la herencia de Trump, ¿no? Esa es una oportunidad también para el Partido Republicano, ese es el elemento político para distanciarse de esa herencia, ¿no? En el Partido Republicano ha habido siempre, no solo ahora, elementos que se han opuesto a Trump o que no les ha gustado a Trump. Entonces, que Trump fue demasiado fuerte, muchos se acomodaron, muchos oportunistas, y este es un momento histórico en cuanto a eso, que el partido puede separarse, distanciarse de Trump. Es una oportunidad histórica para distanciarse los más conservadores, los más tradicionales de los republicanos, pero es algo que realmente quiere el partido. Aquí hay una gran duda, un gran signo de interrogación realmente. ¿Qué es lo que es el Partido Republicano hoy después de Donald Trump? Es una pregunta muy interesante. Bueno, los partidos en Estados Unidos no son como los partidos en otros lados, no tienen una sola línea política, sino muchas, ¿no? Como hay solamente dos partidos grandes que acumulan todas las líneas, lineamientos y posiciones dentro de un cierto sector de la sociedad, es mucho más amplio. Lo que los republicanos más que todo no quieren es perder los votantes de Trump que se han ganado por Trump. Mucha gente que no han ido a participar en elecciones antes, ahora sí, ¿no? 74 millones de votantes para Trump era menos que a Biden, pero más que cualquier candidato presidencial en la historia de Estados Unidos en algún momento pudo obtener, ¿no? No quieren perder ellos. De tal manera que distanciarse de Trump no es tan fácil para ellos, estratégicamente, no solamente para la carrera de cada uno de los diputados que busca reelección en 2 años, sino también para el partido en sí, que no quiere perder los votantes que justamente por Trump y por su estilo votaron para él. Cambiar el pensamiento de ellos y como algún comentarista dijo, deprogramar el culto de Trump dentro de los votantes republicanos. Es un desafío muy grande y hasta ahora, como no hay una central estratégica del Partido Republicano que no tenga que ver con la campaña de Trump en este momento, es súper difícil, ¿no? O sea, con Trump no, pero sin él peor podría ser para algunos la lectura en los Estados Unidos, considerando que para ser senador o congresista, como en todas partes del mundo, ellos necesitan votos y el próximo año van a ser las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos. Justo antes, en ese proceso, se pretende dirimir el asunto del impeachment y yo me pregunto realmente cuáles van a ser los valientes, entre comillas, si lo puedo poner en algún término, en el Senado que van a ser capaces de enfrentar la política, incluso la figura del presidente Donald Trump, con todo lo que eso significa.
Lo que pasa es que es muy difícil porque yo sigo retomando lo que decías, o yo no lo veo como oportunismo, ya esto es más allá sobre el tema de los favores que tienen. Entonces, yo dudo mucho de que haya una variante suficiente, especialmente en el Senado, tal vez 7 o tal vez un porcentaje muy bajo, pero en su totalidad no van a seguir apoyando este impeachment, no lo van a, porque lo necesitan. Necesitan a Trump no como él, como persona, ya va de salida, lo necesitan como imagen porque necesitan a los votantes para el próximo año. Isaac Regio, ¿lo ves así también? Yo sí, más o menos de acuerdo, pero son varios, estamos hablando de un dilema, ¿no? Es sopesar varios aspectos. ¿No? Hay oportunistas en el partido, hay algunos otros que no, y unos otros interesados en los votantes, ¿no? Pero también hay algunos que les interesa distanciarse de eso. O sea, a ver, Trump ganó con 74, o obtuvo 74 millones de votos, pero Biden le sacó 81. Ellos saben que hay un electorado en el medio que ellos necesitan, al que tienen que llegar también. Es como cualquier partido grande, tiene que llegar a todo el electorado, ¿no? Ellos saben que con los votantes radicales de Trump no alcanza. Obviamente no los quieren perder, pero también necesitan mantener sus opciones al otro lado. Entonces es un dilema para el partido, ciertamente difícil. Lo decía al comienzo, creo que es improbable que hagamos el impeachment, pero creo que sí va a haber ahí reflexiones y movimientos para en una u otra dirección, ¿no? Creo que sí va a haber ahí eso. Van a sopesar al menos. No sé quién puede responder lo siguiente, pero tengo una duda. El próximo gobierno de Joe Biden va a tener un quórum mínimo, mayoría con el apoyo de la vicepresidenta en el Senado tras la victoria que obtuvo en Georgia, victoria histórica. Además, el Partido Demócrata, me pregunto yo, ¿ese quórum está realmente en peligro en el Senado tras las elecciones de medio tiempo? ¿Podría cambiar la situación? Claro que sí. Porque es crítico, si no tienes ni una mayoría clara, sino 50-50 con el voto de la vicepresidenta como voto decisivo en caso de empate, siempre hay posibilidad de que lo pierdas. La historia enseña que siempre en las primeras votaciones, después de 2 años, dentro de una nueva presidencia, siempre el partido que gobierna la Casa Blanca pierde. Si es así, están en peligro tanto de perder el Senado como de perder la Cámara, ¿no? Pero eso depende mucho ahora de cómo sigue el proceso y cómo se definen los republicanos, ¿no? Y qué impacto puede Trump, que ahora ya no tiene sus instrumentos normales de influencia. Su cuenta de Twitter era un instrumento muy poderoso y ahora no lo tiene. ¿Cómo va a seguir eso? No lo sabemos en este momento porque todo es muy fresco. Pero la gran pregunta para lo que hay detrás de todo eso, la cultura política, la división política, el lenguaje muy guerrerista, que ya no viendo a los demócratas a los republicanos y viceversa como opositores, sino como enemigos, ¿no? Todo eso se puede curar o no se puede curar. Y si la enseñanza de Trump para los republicanos es que solamente adaptando un lenguaje, una retórica así, podemos ganar tantos votos y movilizar tanta gente que normalmente no van a elecciones, es difícil que se separen de este estilo. Estamos hablando a fondo del inicio del proceso de juicio político en contra de Donald Trump. Ello es el plan B, luego que el plan A, que era lo que podía haber hecho el vicepresidente Mike Pence, es invocar la 25 enmienda de la Constitución. Bueno, no lo hizo Pence. ¿Te sorprendió que no lo hiciera Pence, Ana? Isaac, ¿quién quiere responder? A mí no me sorprendió para nada que no lo hiciera. Se veía que estaba totalmente bajo presión. Pero era necesario. Era necesario, como lo dije al inicio, tomar cada una de las acciones disponibles, legales y en la mano para poder dar un mensaje claro. Y lo pregunto porque en un principio Pence se desembarcó de Donald Trump, dando una sorpresa para muchos. ¿Te pareció a ti que pudo haber? Yo creo que, a ver, en algún momento parecía que podía ocurrir. Yo también comparto esa opinión que lo más probable era lo que ocurrió, lo que vimos, que Pence al final no dio ese paso, pero yo creo que en algún momento puede haberlo pensado. También estuvo callado varios días, lo que indica también que hay un momento de reflexión, también un poco a esperar la dinámica de las cosas, a ver qué pasa, ¿no? Sí, sinceramente tampoco me sorprende porque Pence ha sido un aliado fiel de Trump 4 años. Al final se distanció a medias con lo ocurrido, con esas imágenes monstruosas en realidad de una turba entrando en el Capitolio, pero al final fue un aliado y al final creo que pesó esa fidelidad al presidente que lo llevó a la vicepresidencia, ¿no?
El panel está de acuerdo que es un asunto existencial del Partido Republicano, que el impeachment podría difícilmente terminar, a buen puerto en el Senado, pero para eso, para llegar a ese proceso del juicio político se necesitan pruebas y lo que se está haciendo ahora los legisladores y también los abogados de los demócratas con ayudas de algunos republicanos, hay que decir, es buscando esas pruebas en las declaraciones públicas de Donald Trump. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se le está acusando realmente al presidente de los Estados Unidos? ¿Quién quiere responder? Incitación y sedición. Ya está claro, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo se configura legalmente eso? Porque lo que pasó el 6 de enero fue una de las cosas que escuchamos, incitando y diciéndole a la gente vaya al Capitolio y saquen todos sus demonios, o eso fue lo que se salió, lo que se pudo escuchar, pero también están tomando desde el tema de las elecciones. Desde allí para adelante están estableciendo su línea jurídica los demócratas para lograr ese impeachment. ¿A qué se refieren concretamente con eso? Eso es lo difícil en todo este proceso de impeachment, porque es un órgano político volviéndose un órgano jurídico, pero obedece finalmente a estrategias políticas y no a las reglas y a las leyes. Bueno, obedece a las leyes de alguna manera, pero no es interpretar las leyes y llegar a una conclusión, sino las conclusiones que toma este órgano, siempre este gremio, siempre es algo político, ¿no? Por tanto, no tiene tanta legitimidad. No tiene tanta autoridad como un juzgado, ¿no? que interpreta según las leyes los hechos. Y eso a mí me hubiera gustado mucho. No creía en ningún momento que Pence iba a dar este paso, ¿no? Pero me hubiera gustado mucho más, porque si un conservador aliado de confianza por 4 años declara incapaz a este presidente después de estos hechos, eso cambia políticamente algo por lo positivo. Lo que vemos ahora, que Nancy Pelosi, AOC, los demócratas, que son los enemigos para esta gente que hay que separar de Trump, declaran que lo quieren echar. Eso no cambia. Las comparaciones no son buenas. Más republicanos apoyan eso mejor para el proceso, para el final, ¿no? Las comparaciones no son buenas, pero sí son necesarias a veces. Y yo me pregunto, bueno, uno de los asuntos del impeachment también, las acusaciones tienen que ver con lo que dijo Donald Trump del robo de las elecciones, que las elecciones fueron robadas, lo repitió muchas veces y es uno de los argumentos que van a utilizar en contra del presidente Donald Trump. Yo me pregunto, ¿qué pasaría aquí en Berlín? ¿Qué pasaría en la política alemana si alguien dijera las elecciones me las robaron? ¿Sería distinto? ¿Habría una consecuencia legal? ¿Cómo sería acá ese asunto? Es que eso también es la aceptación de la democracia, ¿no? Y creo que también es un asunto cultural y ha sido parte de la narrativa de Trump y lo ha dicho desde incluso antes de ser presidente o antes de las elecciones, más bien en las últimas debates con Biden, que él iba a ver en su momento si iba a aceptar o no la derrota y ya se sabía que ese iba a ser su argumento porque era el único argumento que iba a tener en las manos. El resto del mundo, tal vez en Alemania, ¿por qué no sucede eso? Porque hay un respeto a la democracia, hay un respeto a los procesos que ya están. Isaac. Yo creo que en este momento, en Alemania, en este momento histórico de este país, sería un escándalo político que saliese un candidato a decir que no reconoce las elecciones. Yo recuerdo la del 2005, las que perdió Gerhard Schröder, con esa noche, esa famosa discusión que tuvo ahí en el panel redondo de candidatos. Es un amago de mal perdedor y al día siguiente salió de repente otra vez contrito porque obviamente sabe que hay ciertas reglas de juego democráticas que en este país, por fortuna, todavía rige, ¿no? Yo creo que lo que vemos en Estados Unidos es el deterioro constante de la cultura política democrática desde hace años, ¿no? Ahora, lo de Trump también tiene... yo creo que eso, el incitamiento a la insurrección, a la sedición, se puede documentar fácilmente, por ejemplo, con los tweets de su cuenta suspendida, se puede documentar fácilmente los constantes llamados a desconocer los resultados de las elecciones también después de que esta ya fuera, que se rechazasen sus apelaciones legales, después de que esa fuera certificada. Entonces, creo que políticamente se puede probar eso, ¿no? Legalmente se puede probar que ha habido un llamado a desconocer un resultado de un proceso electoral democrático. Bueno, y también muchas otras cosas después, pero eso va a venir después, que es el tema el enriquecimiento de las empresas de Trump y de su familia durante todo ese proceso. Hay muchas otras cosas que se pueden sacar, pero esto es simplemente un mensaje en contra de la democracia. Claro, de lo que habla Isaac es que también hasta ahora, aún y después de todo lo que hemos visto, Trump sigue reclamando lo que llama el robo de las elecciones y que se intenta silenciar a los 74 millones de estadounidenses que votaron por él, 75, dijo, para ser más claros. Y tras los hechos del Capitolio, las fuerzas de seguridad y orden han reportado que hay grupos dispuestos a generar violencia en otros puntos del país en el día del traspaso de mando presidencial, que es el próximo 20 de enero. Y aquí vamos a ver un resumen de los hechos que hoy consternan a la superpotencia.
Detengan el robo, gritan. Incitados por las acusaciones de fraude electoral lanzadas por Donald Trump, sus partidarios causan estragos en el Capitolio. La revuelta golpea el corazón de la democracia estadounidense y los alborotadores creen que tienen razón. Éramos ciudadanos normales, respetuosos de la ley y ustedes nos hicieron esto. Queremos que nos devuelvan nuestro país y nuestra libertad. Entre tanto, Facebook y Twitter bloquearon las cuentas de Donald Trump para que no pueda seguir convocando a protestar. Pero él y sus partidarios no desaparecerán. Donald Trump ya anunció que creará su propio canal de televisión digital. Hoy no es el fin, sino apenas el principio. ¿Qué tan peligrosos pueden ser Trump y sus partidarios para el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Qué tan peligrosos? Pero ampliemos no solamente a los seguidores, sino también a los congresistas que representan el ideario e imaginario político de Donald Trump. Pregunta para Isaac Risco. Y lo pregunto porque no solamente son seguidores, sino que están absolutamente convencidos de que este sistema diabólico les robó sus oportunidades y destruyó su país. ¿Cómo desconvencerlos de aquello? Y ese es uno de los desafíos grandes e importantes que tiene ahora la democracia de Estados Unidos en estos años, ¿no? Intentar curar eso. Creo que sí, hay grupos radicales de ultraderecha, grupos armados, fanáticos religiosos, conspiranoicos, convencidos además de estas teorías que nos parecen absurdas a veces, pero que hay grupos muy grandes de personas que creen eso, que existe un Estado profundo y que les han robado las elecciones y eso. Y creo que es un movimiento que no va a desaparecer con Donald Trump, o sea, con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Creo incluso que es un fenómeno global, que eso se ve también aquí en Europa. Se ven movimientos que se distancian del Estado, pero también de la realidad, que están simplemente, creo que es un fenómeno de estos días. También tiene que ver mucho con las redes sociales también, ¿no? Y con esas realidades paralelas que se han ido creando, esos mundos paralelos que viven cada uno en su burbuja y que al final está llevando a la radicalización de la sociedad y están poniendo en peligro la democracia. Es un fenómeno internacional, resume también Isaac Risco. Ana, ¿quiénes son los seguidores de Donald Trump? Hablemos también, por ejemplo, partamos por los Proud Boys y también por al menos 6 organizaciones neonazis que exacerbaron los signos antisemitas también cuando irrumpieron en el Capitolio, hablaron de la matanza de Auschwitz como si fuera algo, digamos, que alabar. Entre otras cosas, provocó también la sentida intervención en redes sociales de Arnold Schwarzenegger, comparando la Austria nazi con la promoción de la violencia en los Estados Unidos. Se están tocando temas que son muy antiguos, pero que también son nuevos. El antisemitismo, ¿no? Irrumpe en este movimiento pro-Trump. Es muy interesante la pregunta que haces, porque los que trabajamos haciendo estrategia, los que hemos trabajado haciendo estrategias en temas de política y en temas de negocios también, hay un momento muy crucial al definir la estrategia que se llama identificar la persona. Identificar la persona es importante porque a partir de ahí se toman denominadores en común, ¿no? De hecho, Brexit fue muy famoso su campaña porque utilizó esta estrategia misma. ¿Qué es y quién es la persona de Trump? ¿Es hombre? ¿Es blanco? ¿Es anticiencia? ¿Es ultraconservador? ¿Es fascista? Totalmente, y está convencido 100% de que libertad de expresión significa decir cualquier cosa que a mí se me pegue la gana sin ninguna repercusión. Entonces, este común denominador que tienen todos estos seguidores es tan peligroso y era tan importante que se les pusiera un alto desde hace mucho tiempo, porque esto no va a parar. Esto ha tenido repercusión y este programa lo ve muchísima gente de América Latina y de España. Y la ultraderecha ha venido a posicionarse y tiene el mismo común denominador, la persona definida por Trump. Solamente para definir que los límites de la libertad de expresión después del consenso, de ese debate público que se inició tras los bloqueos de la cuenta de Donald Trump, son fronteras que también se parten de la extrema izquierda, también hay que decir, pero es ahora nos concentramos en la ultraderecha porque son estos símbolos que nos han hecho reflexionar también desde Europa. Ben Picker, tú como periodista, como alemán, además, y me quedo lo que decía Arnold Schwarzenegger. ¿Por qué? Porque entre todo lo que dijo, no todos ellos eran rabiosos antisemitas o nazis, muchos simplemente se fueron adentrando paso a paso por ese camino. Eran los vecinos de al lado, lo cito textual, lo que dijo Schwarzenegger. Yo me pregunto, ¿es un problema de los seguidores de Donald Trump? ¿Es un problema también, como decía, de estrategia? ¿Es un problema antiguo de símbolos que unen, digamos, a esa parte blanca de los seguidores de Trump?
Creo que ese es el cambio cualitativo que hubo con Donald Trump y que hay en Europa con otros movimientos que tal vez no tienen esta persona tan emblemática como Donald Trump, pero están en lo mismo de unir diferentes alas de movimientos de extrema derecha que existían paralelamente pero sin unirse, ¿no? Yo dudo que los 74 millones de votantes de Donald Trump todos sean antisemitas, no lo son, ¿no? Pero aceptan que dentro de sus filas marchan antisemitas. Es lo mismo que acá, ¿no? Que la gente que se manifiesta en contra de las medidas de la protección contra COVID-19 aceptan que dentro de sus filas marchan nazis, ¿no? Porque aparentemente el enemigo es más grande y hay que unirse contra el enemigo, aunque con gente que no me guste tanto. Eso normaliza y quita tabús al lenguaje y a temas y a posiciones que hasta hace poco eran totalmente tabú para la gran mayoría de la sociedad. Y eso es el peligro, que no es tan fácil desradicalizarse. ¿Pero estás de acuerdo con esa comparación que se hace con la Austria nazi que hace este político de los Estados Unidos? Creo que el peligro está, porque por 4 años ahora analizamos Trump rompiendo barrera por barrera y destruyendo las instituciones democráticas con sus checks and balances, y el respeto a la oposición y el respeto a los derechos de la oposición, el rol de los medios y todo eso, bom, ¿no? Entonces, estás en un camino hacia un gobierno autocrático que al final puede llegar a ser un estado de un Führer, como lo dijo Schwarzenegger. Ya lo habían ustedes mencionado, el bloqueo de las cuentas de Donald Trump, no solamente Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, sacar esa plataforma nueva de en Google Play. Son muchas las organizaciones que se han puesto de acuerdo para, de alguna manera, orillar a Donald Trump y a sus seguidores en este momento, digamos, de inflexión en los Estados Unidos. Y, Isaac Risco, ¿te parece a ti que realmente le quitó el poder de influencia que tenía Donald Trump? Y obviamente está perdiendo influencia, ¿no? Sobre todo las decisiones de las redes sociales de suspender sus cuentas, su presencia en esas redes, le están quitando influencia, obviamente. Para Trump eso era una especie de enorme megáfono, ¿no? Y lo de las empresas también, ¿no? Creo que si hay algo que también es doloroso para Trump es la pérdida de negocios, ¿no? Que es lo que hacía el Deutsche Bank con ellos y toda esta serie de empresas que se están distanciando ahora de Donald Trump, ¿no? En español hay un dicho que puede servir para explicar eso, o sea, más vale tarde que nunca. O sea, empresas que obviamente se han beneficiado de esa relación simbiótica con Trump durante muchos años, ¿no? Han ganado dinero, en el caso de Deutsche Bank, han hecho negocios. Muy bien. Y Twitter ha ganado alcance, influencia, ¿no? Presencia gracias a Donald Trump, ¿no? Son decisiones un poco hipócritas, ¿no? En el momento en el que llegan, ¿no? Pero sin duda restan influencia y poder a Trump, ¿no? Y es algo necesario, sí. Interesante también saber lo que ha pasado en el contexto del debate público, ese debate público que finalizó, digamos que quedó en la siguiente etapa tras el bloqueo de todas las cuentas de Donald Trump. Muchos dijeron esto es un atentado contra la libertad de expresión, es un golpe de Estado, ¿no? A los principios escritos en los derechos civiles y democráticos a nivel internacional. No les quiero preguntar cómo lo valora usted, porque esto ya se ha discutido mucho. Sí quiero preguntar qué pasa ahora con esta situación, porque si bien ese consenso habla de que es el Estado el que tiene que fijar los límites de la libertad de expresión, si es el Poder Judicial el que tiene que fijar los límites en cualquier Estado de Derecho, ¿qué pasa cuando el Estado y el Poder Judicial llegan tarde a la delimitación de lo que es legal y lo que no es legal de expresar en Internet o personalmente o como sea en el mundo? ¿Qué pasa en empresas como Facebook, Twitter? Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede y por qué es tan importante? Al final del día, la libertad de expresión es un derecho universal, ¿no? Entonces, el gobierno es el garante. Si vamos a hacer una manifestación, vamos a Alexanderplatz, aquí muy cerca, y nos podemos manifestar, pero aún así tenemos que sacar permisos, va a estar la policía, va a estar revisando. En estas plataformas existen ciertos protocolos. Yo he organizado un par, así que no es tan fácil. Pero existen protocolos que no existen en estas empresas. Ahora, estas empresas se han llenado de mucho dinero a base de tener una plataforma abierta a lo que sea.
es muy importante comenzar a tener repercusiones y es importante que los estados, bueno, Alemania hace un año se discutió el NetzDG, ¿no? que no es otro tema de libertad de expresión, si efectivamente cumple o no, pero es hora de llamar a esas empresas a que tienen que ser reguladas. Perdón, ¿pero esto es un problema de las empresas o este es un problema de política y de política de Estado? Y lo pregunto porque, por ejemplo, el escándalo mayor que hemos conocido, el de Cambridge Analytica, que llevó a Donald Trump al poder, eso quedó allí. Bastó con una declaración de Mark Zuckerberg diciendo yo no sabía nada de esto. Pero el problema... Yo me pregunto, ¿no falta aquí, no hay ausencia efectiva del Estado de generar esas políticas judiciales, esas políticas públicas que delimiten a estas empresas como... Lo han intentado. De hecho, Estados Unidos lo intentó hace varios años y no lo logró. De hecho, Alemania lo hizo el año pasado, la Unión Europea lo va a seguir este año también. O sea, lo que pasa es que estas empresas son muy poderosas. Hay muchas otras cosas que están más allá del político. O sea, el genocidio de la comunidad de Rohingya, de musulmana, en Myanmar está ligado con Facebook. Y Facebook aún no ha tomado la responsabilidad al respecto. Ya estas empresas han ido muy lejos y es hora de que ellos mismos, de sus propios bolsillos, pongan presupuestos para poder remediar toda esta situación. ¿Qué tiene que pasar entonces para dar vuelta de timón a esta situación? Ellos mismos, los mismos que crearon esto, van a tener que buscar. Twitter intentó en meses anteriores comenzar a bloquear cualquier mensaje que violara ciertos... Una legislación, ¿no? O sea, no dejárselo a ellos, ¿no? Totalmente. Tiene que haber una legislación, pero a la misma vez ciertas legislaciones, por ejemplo, la alemana, la actual en la que está, bueno, ya pasó en vigencia, las empresas no han dicho nada, se ponen fianzas bastante altas de dinero por si una empresa no responde a tiempo, ¿no? Claro, entonces me pregunto yo, esto va mucho más allá de Donald Trump. O sea, tenemos un montón de regímenes autoritarios, tenemos un montón de mentirosos, digamos, que están en el poder ahora mismo. Tenemos un montón de gente que proporciona y que está feliz con escribir mensajes de odio contra otras personas. Incluso me pregunto entonces dónde está la base legal de aquello. Y nuevamente pongo la pregunta, si el Estado llega tarde, si las políticas llegan tarde, por la razón que sea, entonces no está bien que estas empresas empiecen a fijar los límites. Si los hagan, eso sí, para todos. Sí y no. Creo que uno de los problemas es que todas estas empresas son globales, aunque tienen su sede en algún país, pero su función es global, pero las leyes siempre son nacionales. No todas las leyes protegen de la misma manera expresión de libertad. Si hablamos de libertad de prensa, está muy diferente en Cuba que acá, pero Facebook es lo mismo en Cuba y acá, ¿no? Correcto. Así que, a ver, ¿no? ¿En qué punto empieza a regular y en qué interés? Un gobierno que se defiende contra revolucionarios en Cuba puede pedir a Facebook que se cancelen todas las cuentas de disidencia en nombre de los límites de no violar los derechos. Así, es solo para decir un ejemplo, ¿no? Que no es tan fácil. ¿Quién regula? ¿Qué Estado? ¿Qué entendimiento de libertad de expresión lo regula? Estoy muy convencido de que ya estamos muy pasado ya del punto que eso hubiera podido protegerse en contra de este peligro desde el inicio, porque si yo soy trumpista en Estados Unidos y veo eso, me confirma mi pensamiento de que Donald Trump está luchando contra una conspiración de la economía con intereses especiales de un Estado, de un deep state que me quiere echar del poder, ¿no? Claro. Y solo confirme pero estamos de acuerdo que esto es una censura, lo que han hecho las empresas privadas. Hablemos de Twitter, Facebook, una censura en pos del bien común. Ha dicho una censura que han tenido que hacer porque no está en el marco legal actual. ¿Te parece a ti que es el mal menor? Y quizás es una valoración personal, pero también te lo pregunto como años, de todos los años que tienes como periodista, te lo pregunto porque trabajamos con estas empresas también, claro, todos los días. Claro. Realmente, yo lo veo sumamente difícil. Bueno, pero si dejamos que empresas privadas son las plataformas más importantes para la comunicación a nivel mundial, entonces es más o menos lógico que en algún momento llegamos a este punto, ¿no? De que tenemos que regularlos, pero ¿cómo? Tenemos que pedirlos, pero ¿quién decide? Y entonces, como no tenemos gobierno global, no tenemos un entendimiento global, no tenemos un juzgado global que pueda regular estas cosas, ¿quién? Y curiosamente, después de todo esto, Donald Trump se acercaba a los periodistas para dar una conferencia de prensa
¿Será que tenemos que volver al ejercicio habitual del periodismo, de dejarle, digamos, la información a los profesionales, de volver a las conferencias de prensa? Y si es así, me pregunto y se arrisco, ¿por qué cualquier gobierno del mundo entonces tiene que tener sus propias plataformas de redes sociales? Porque en estricto rigor ningún gobierno necesita a los periodistas ni a los medios de comunicación, así como están las cosas, ¿o no? Eso ha cambiado y ya no se puede devolver el genio en la botella. Eso es así, eso va a ocurrir así, siempre va a haber plataformas. Hablabas antes de que el Estado llega tarde. Sí, el Estado llega tarde, pero también la legislación llega tarde. Se puede explicar, no justificar, pero explicar históricamente. Las redes sociales son un fenómeno nuevo. Es algo que la mayoría de esas constituciones se elaboraron, las leyes, cuando no existían redes sociales. Eso hay que actualizar. Es una batalla que hay que dar, ¿no? Sí, se llega tarde, pero Facebook no existía hace 50 años, o cuando se elaboró hace 200, cuando se elaboró la Constitución de Estados Unidos. Hay que dar esa batalla, hay que empezar a crear la legislación. Y obviamente es difícil, siempre va a ser difícil, pero de eso se trata el juego de la democracia, ¿no? De reaccionar, y tiene que ser posible, digámoslo así, de forma optimista. Tiene que ser posible legislar, por ejemplo, dividir empresas tan poderosas en el ámbito de la comunicación como Facebook, como Twitter, ¿no? Decirles, bueno, no puede ser que tenga un control monopólico de la comunicación, ¿no? Es un buen comienzo. Estamos hablando de Donald Trump y de todo ese caos político que se generó tras el Capitolio, pero también son 4 años difíciles, ya sabemos. Y el mundo entero, también Alemania, se pregunta en esta hora qué tan contagiosos son los hechos del Capitolio, son los ataques, son las manifestaciones de los populistas, de los nacionalistas o extremistas de derecha de los Estados Unidos. Y vamos a recordar estas imágenes frente al Parlamento alemán, el edificio del Reichstag, donde ciudadanos normales, junto a los extremistas de derecha, los ciudadanos del Tercer Reich, así llamados, y también los partidarios del movimiento QAnon, intentaron entrar en el edificio. No tan agresivas, no tan espectaculares estas imágenes, sin embargo, son bastante similares, las de Berlín a las de Washington. Yo no quiero preguntar cuán organizada está la situación, la escena de extrema derecha aquí a nivel internacional o incluso aquí en Alemania, pero sí quiero preguntar si hay alguna conexión o si conocemos si hay alguna conexión entre estos grupos, los QAnon de Berlín con los QAnon de Washington, y desde ese punto de vista, ¿cuál es entonces el potencial riesgo que ustedes observan? Bueno, QAnon en todos lados responde a las mismas ideas y a los mismos posts, ¿no? Que ahora hay que ver, porque también se contaron como 70.000 cuentas de QAnon a nivel mundial, así que para ellos también es un poco más difícil comunicarse y ser llamados a sus seguidores. Pero es lo mismo, ¿no? Es el mismo pensamiento, exactamente. Y no fue casualidad que en la misma toma de Reichstag acá, en este asalto, dijeron que Donald Trump está en Berlín y festejamos y qué sé yo, ¿no? Así que el Donald Trump es el héroe de ellos también. Solo que en Alemania es una minoría, aunque muy fuerte, con voz alta, pero es una minoría, y en Estados Unidos fue el presidente, ¿no? Eso es la gran diferencia. Y en medio de todo eso hay otro elemento al análisis, es la desconfianza de que estos elementos neonazis o de ultraderechas, eso es algo que hemos discutido en este estudio también cuando hablamos de política alemana, infiltrados en las fuerzas de seguridad y de orden, en las Fuerzas Armadas. Es algo que parece que el Comando Conjunto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos quiso disipar con un memorando, leyendo memorando, diciendo de que lo del Capitolio fue en verdad un asalto y que no debía caber duda que el próximo comandante en jefe número 46 en la historia de los Estados Unidos iba a ser Joe Biden. Lo pregunto más allá de lo simbólico, una pregunta para ti, Isaac, por favor, y luego para ti, Ana. ¿Es un gesto que más allá de lo simbólico sirve de parte de los generales? Sí, yo creo que evidentemente que las Fuerzas Armadas, que las fuerzas del orden dejen claro que el orden constitucional, que el orden legal es el que prima, es importante, sin duda es importante. Y sí, que hay elementos, porque hablabas de elementos radicales de ultraderecha en las Fuerzas Armadas, sí, las Fuerzas Armadas son también un espejo un poco de la sociedad, ¿no? Y eso también puedes verlo como una muestra de que hay ideas, movimientos populistas globales que tienen un apogeo, que tienen un auge en esta época, y que eso también se refleja en todos los ámbitos de la sociedad. Ana. Qué interesante, qué importante lo que mencionas, porque sí están infiltrados, y los que trabajamos justamente con temas de migrantes lo sabemos, lo hemos denunciado, no solamente en Alemania, en muchas partes del mundo. Y lo que sucedió aquí, lo que sucede es que por eso era tan importante tomar esta narrativa, ¿no? Porque hay que cambiarla y hay que comenzar a concientizar
Hay que comenzar a limpiar a lo interno también esto. O sea, lo que pasó en el Capitolio, y yo sé que en este foro se ha hablado ya suficiente al respecto, es solamente una señal de que hay que comenzar a limpiar. Hay que comenzar a reeducar y hay que comenzar a mirar hacia adentro, porque eso es simplemente una señal de que está ahí, está latente y hay que comenzar a trabajar en ello. El próximo gobierno de los Estados Unidos comienza el 20 de enero con también un nuevo quórum en el Senado y también, bueno, con el mismo quórum, pero con nuevos bríos. La Cámara de Representantes, los primeros son 100 días de Biden son claves. Y allí, bueno, sabemos, el Senado va a tener que pronunciarse sobre el juicio político a Donald Trump, pero también el presidente Biden dice, tengo confianza de que el Senado haga lo suficiente en tareas urgentes. Son tareas urgentes que se vienen para la pandemia en los Estados Unidos, el primer país con más decesos y más castigado por la COVID-19. También en materia económica, ¿qué podemos esperar realmente de estos primeros 100 días del gobierno de Biden y de Kamala Harris? Bueno, el primer desafío en el Senado es que el Senado confirme a todos los nominados para el puesto en el gobierno, porque Biden va a ser un presidente electo que llega al poder eventualmente sin tener ninguna persona que confirmara. Es por el atraso que sufrió el proceso de transformación por la negación de Donald Trump de conceder su derrota, ¿no? Así que el primer desafío para Biden es que el Senado confirme lo más pronto posible, lo más rápido posible todos sus ministros y después los más que 4.000, casi 8.000 puestos dentro del gobierno que hay que cambiar o hay que buscar. Eso es lo primero. Segundo, creo que Biden mismo, pero para eso no necesita necesariamente el Senado. Lo necesita en términos económicos si se trata de liberar plata para paquetes de ayuda en la situación de corona, pero él puede hacer mucho a través de órdenes presidenciales, tanto en este aspecto como en otros, como medio ambiente y hasta política exterior. No necesita tanto el Senado y él tiene su agenda, por lo que dijo, ya muy clara, que recuperación económica, pero número uno, combatir la pandemia, ¿no? Y creo que eso es algo que tiene que y puede hacer desde el gobierno con su ministro de Salud, con el consejo que ya formó de expertos sobre corona, escuchando a la ciencia, no como Donald Trump, escuchando a sus instintos y sus fantasías. Y a ver, al final es un poco como acá, solo que la cooperación entre estados y gobierno federal es distinto en Estados Unidos. La última decisión sobre medidas concretas siempre está en los estados federales con los gobernadores, y hay que ver hasta qué punto pueden cooperar. Pero ahí está su rol de dar un ejemplo y de tomarlo en serio y enseñar y educar. Se nos va el tiempo. Última pregunta y una frase solamente de respuesta. ¿Qué tan peligroso va a seguir siendo Donald Trump con lo que se nos viene ahora el 20 de enero? Isaac Risco. Yo creo que, como lo decía ya antes, creo que ya sea con o sin Donald Trump, el trumpismo es un movimiento peligroso para la democracia en Estados Unidos y va a seguir siendo posiblemente muy agresivo, muy tóxico y creo que en las próximas semanas veremos cuál será el papel de Donald Trump en ese movimiento. Con Anne y con Bern vamos a tener que quedarnos aquí en el panel porque ya se nos fue el tiempo. Soy Jenny Pérez, le agradecemos su sintonía. Muchas gracias por acompañarnos en A Fondo. Desde Berlín, hasta pronto.